Buenos días, bendiciones, bienvenidos al devocional en esta mañana. El pasaje que vamos a estar compartiendo se encuentra en el libro de los Hechos en el capítulo 7. El verso del devocional es: Este los sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Pero vamos a leer un poquito del contexto de esto que estamos hablando, amén. Como les dije, estamos en el capítulo 7 del libro de los Hechos y vamos a empezar a leer desde el verso 20. Y dice así: En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Vamos a dejarlo hasta allí. El Señor, pues, la palabra que ha puesto en esta mañana en mi corazón para compartir en este devocional es que tanto tú como yo, todos los hijos del Señor, tenemos un propósito en nuestras vidas, y eso creo que todos lo sabemos, la mayoría lo sabemos, pero es importante saber que Él nos dio dones y talentos, nos puso, así como a Moisés lo puso como gobernador y como juez, como libertador del pueblo de Israel, tenía una misión que cumplir. Así Dios te ha creado a ti en estos tiempos con una misión especial que cumplir. Y quizás tú has sido, pues tú sabes que eso está allí en ti, tú ves cómo eso todo te lleva a lo mismo, te inclina hacia lo mismo, pero en el proceso pues has recibido rechazo, has recibido desilusiones, has recibido mucha aflicción por tratar de cumplir con lo que Dios te ha llamado a cumplir, como quizás sufrió el profeta Jeremías y tantos siervos que vemos en la palabra del Señor, tantos ejemplos que Él nos dio. Pero
independientemente de que no es fácil la tarea de cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir, debemos esforzarnos, ser valientes y alcanzar para lo cual nosotros fuimos asidos en el Señor. El Señor nos salvó y no nos llevó con Él porque hay un propósito, una misión que cumplir. Tú eres uno de esos Moisés que Dios quiere usar con prodigios y señales, abrir los mares rojos y sustentar a todo aquel que Dios te mande a sustentar, aun sea en el mismo desierto. Tú has sido llamado en este tiempo para cumplir la misión, la labor, la obra de Dios. El Espíritu Santo no te llevó porque Él no ha terminado contigo. Él quiere que tú continúes con la obra y la labor que Él te ha mandado a hacer. Y yo quisiera para esto que vayamos un momentito y al libro de Mateo capítulo 25. Es allí mismo pues donde el Señor está hablando de su segunda venida y justamente está dando unos ejemplos, unas parábolas a sus discípulos pues acerca de el tiempo de la venida del Señor. Entonces en el capítulo 25 del libro de Mateo, en el verso 14, el Señor nos da un ejemplo de la parábola de los talentos y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Es palabra del Señor y es un ejemplo para darnos a entender que Él ha puesto en nosotros, Él nos ha dado a nosotros dones, talentos, capacidad, herramientas, algo especial. Tú eres un tesoro de Dios y Dios ha puesto cosas en ti para su servicio. En este tiempo más que nunca estamos llamados a desarrollar ese servicio para el Señor, porque el mayor servirá al menor, porque Dios nos dejó aquí para servirnos unos a los otros, para cumplir su obra en esta tierra. Así que hoy, si tú no has tomado la decisión de servir al Señor, o quizás lo estabas sirviendo un tiempo y te decepcionaste, porque como lo dice la palabra, al que persevere, ese será salvo, porque
con la maldad de los hombres muchos corazones se enfriarían, pero el que persevere, ese va a alcanzar la salvación. Entonces tú y yo tenemos que esforzarnos. En el servicio al Señor muchas veces recibimos decepciones, recibimos desilusiones, recibimos sinsabores, vemos que la gente quizás no responde con el agradecimiento con que uno esperaría, pero recuerda que si se lo hicieron al Señor y lo crucificaron, ¿cuánto no más nos lo van a hacer a nosotros? Pero así como Jesús se enfocó en su llamado, en lo que para lo cual él había venido a esta tierra y cumplió su propósito yendo a la cruz y muriendo por la humanidad, por el pecado de la humanidad para hacernos salvos en él. Asimismo tú y yo, independientemente de lo que veamos, de las desilusiones que recibamos, de los sinsabores que veamos, de la falta de agradecimiento de la humanidad o de a quien Dios te ha puesto a servir, sin importarnos nada ni nadie, tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, en el consumador de nuestra fe, en Cristo, así como Él lo hizo, nosotros debemos hacerlo, enfocarnos en Él, servirlo en espíritu y en verdad, servirlo con todo lo que Él nos ha dado, con todo lo que Él ha puesto en nosotros, con todo lo que Él es en nosotros. Y así, cuando nosotros nos presentemos delante de Él, pueda Él decirnos: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y como lo dice esta parábola, al que se le ha dado y está haciendo la obra, se le va a dar más. Porque al que no hace nada con nada, se le quita para dárselo al que sí realmente está operando en lo que Dios nos ha mandado operar. La razón por la cual les compartí la historia que está relatada en el libro de los Hechos, que era Esteban el que estaba hablando acerca de Moisés, es como Moisés había ese llamado en su corazón desde pequeñito, y a los 40 años él decidió ir tú sabes, a enfrentar ese propósito, y se encontró con ese rechazo tan grande de que quién lo había puesto a él por gobernante y por juez, y él, decepcionado, huyó al desierto y se internó en el desierto por 40 años, pero allí mismo lo siguió el Señor y se le manifestó en esa zarza y lo volvió a confrontar con su llamado. Y a pesar de que él dijo: yo tengo problemas, soy tartamudo, yo no sé hablar, y buscó quizás excusas y trató de ¿cómo te puedo decir? Como de hacer desistir al Señor de ese propósito en su vida. Con todo y eso, Moisés terminó haciendo lo que Dios le mandó hacer, y Dios, por medio de él, permitió que el mar Rojo se abriera, hizo señales y prodigios y sacó al pueblo de Israel al desierto, los libertó y fue gobernante de ellos, cumplió su propósito a pesar de. Entonces eso es lo que hoy el Señor quiere que nosotros entendamos, que a pesar de las desilusiones que tú hayas podido vivir, a pesar de los retos que tú estés confrontando en el servicio del Señor, debes esforzarte y ser valiente. Debes entender que para Dios lo haces y no para los hombres, que cuando sirves a uno de sus pequeñitos, a Él lo sirves, que Él está mirando toda la obra de tus manos, que Él conoce tu corazón, que no te vayas por emociones y sentimientos de lo que dicen, de lo que hagan, de lo que piensen, sino que te enfoques en Él y lo hagas para Él. Que el Señor nos dé la fuerza. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, nosotros unidos, Señor, oramos, Padre, a ti clamamos para que tú nos ayudes, Señor, así como el mismo Esteban cumplió su propósito, Señor, dando este discurso, y allí, Señor, oh Padre, tuvo que confrontar, Señor, que aún en medio de ese propósito lo mataran, lo apedrearan, Señor, pero él cumplió con lo que tenía que hacer. Asimismo Moisés, asimismo Daniel, asimismo los apóstoles, todos y cada uno de tus hijos
A pesar de valientemente y esforzadamente cumplieron cada uno su propósito. Así te rogamos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, que nos invistas de poder, que impartas todo lo que tengas que impartir en nuestras vidas para nosotros cumplir con el propósito para el cual tú nos tienes en esta tierra. Ayúdanos a poner tu agenda antes que nuestra agenda y dejarnos usar por tu Espíritu Santo. Tu gloria sea vista sobre cada uno de nosotros y podamos así cumplir con el llamamiento supremo que tú nos has hecho en Cristo Jesús. A ti y solo a ti te vamos a dar la gloria por los siglos de los siglos. Te damos las gracias, Señor, y creemos por fe que tú estás haciendo en nosotros cada día la obra mucho más abundantemente de lo que podamos pedir, entender o imaginar. En el nombre de tu Hijo amado Jesús oramos y puestos de acuerdo decimos amén. Ahora bien, si tú todavía no has entrado en una relación personal con Jesús como tu Señor y Salvador, no le has entregado tu corazón, pues este es el día. Dile: Señor, quiero cumplir tu propósito, quiero ser tu instrumento, quiero que me uses. Ven a mi corazón, lléname con tu espíritu, guíame a cumplir con tu voluntad, y te sorprenderás de lo que Dios va a hacer en ti, porque allí comienza todo. Los dejo con esto. Dios les bendiga y hasta la próxima.